Listo. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Zainis y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San en este nuevo año 2025 y estoy aquí con Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, mi Sant. Muy bien, te iba a decir, es el primer episodio del año, pero no, la semana pasada Sí. también, también grabamos y pues muy bien, aquí em, lista para grabar un nuevo episodio contigo. Creo que lo que vamos a platicar ahorita van a ver cómo está pues muy relacionado con conversaciones que hemos tenido recientemente y pues de esos temas que yo creo que caracterizan a este podcast, que no es únicamente la parte de la programación del entrenamiento o la parte de la periodización nutricional, sino como también este aspecto cultural, mental, social del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento con pesas e inclusive el culturismo pues creo que son temas que nos caracterizan, pues son cosas que solemos hablar y que nos gustan también. Sí, y es que creo que es muy importante platicar, sí, y de una vez voy presentando el tema, sobre estas otras partes, tal como lo mencionas, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, el entrenamiento con pesas puede, que es lo que hacemos en nuestro día a día, o incluso el culturismo puede llegar a transformar no solamente el cuerpo, que sí lo moldea, nos ayuda en cuestión de la salud y todo esto, el acondicionamiento físico y así, pero también nos ayuda mucho a cambiar la percepción de nosotras mismas o nosotros mismos, ¿no? Esta imagen corporal que también es tan importante. Por ejemplo, hablábamos antes de comenzar a grabar sobre cómo el culturismo nos está ayudando a ver esas otras formas de hacernos en el cuerpo o de hacer de nosotros un cuerpo diferente y moldearlo de otras maneras que tal vez en años anteriores ni siquiera por aquí los teníamos previstos, ¿no? Categorías como figure, que también vamos a tener una muy buena invitada y ahí hago un spoiler, nos ayudan a darnos cuenta que hay otras formas de ser femeninas, ¿no? Y es que creo que tengo yo ahí unos problemas con esa palabra porque una cosa es lo que se ha venido impuesto socialmente, que es la feminidad, y otra cosa es cómo nos vamos nosotros sintiendo de manera, no quiero decir empoderada, pero sí de manera agencial, autónoma, sintiéndonos saludables, sintiéndonos en bienestar al mismo tiempo que vamos moldeando nuestro cuerpo para nosotras mismas, ¿no? Y es que creo que actualmente hay todavía muchas mujeres que sienten que el entrenamiento con pesas no son para ellas porque se alejan de los estándares de belleza femeninos o porque ya no van a ser femeninas y esto y lo otro, pero creo que empezar a cuestionar esas otras partes ayuda muchísimo también para que personas se sumen a esto y se den cuenta que sí hay otras maneras. Y bueno, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Y es que yo te contaba que estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Crítica Corporal de lo Político y ahí nos traen a cuenta cómo las prácticas corporales, es decir, por ejemplo, ahorita el entrenamiento con pesas, también contribuye mucho en cómo nosotros vamos produciendo nuestro cuerpo y moldeándolo. Pero bueno, no me enrollo más, Milau, entonces te cedo el micrófono. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que está cambiando actualmente, específicamente en el culturismo o en el entrenamiento con pesas, donde quieras comenzar o por donde quieras comenzar? Pues mira, voy a comenzar quizá por cómo yo lo veo con las personas que llegan a buscar asesoría conmigo. Ujú, En un primer momento, o sea, cuando trabajaba, por ejemplo, en el gimnasio y los primeros años trabajando de forma online, la mayoría de mujeres que llegaban y buscaban entrenamiento conmigo, los principales objetivos en cuanto a principales objetivos era tonificación, ¿no? Así es como la palabra, ¿no? Entonces, tonificar, quiero glúteos más grandes, pero de lo demás, pues solo quiero tonificar, pensando en solo me quiero marcar, no quiero entrenar espalda, ¿no? O no quiero entrenar brazos, y si sí, pues solamente que sean altas repeticiones y poco peso. Porque así es como, pues en muchos contextos todavía se sigue pensando que esas son las prácticas que van a hacer que quememos grasa
de zonas específicas, pero no necesariamente que construimos músculo, lo cual sabemos que no es cierto. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de cómo, pues al final, para construir músculo tenemos una gran variedad de rangos de repeticiones que pueden funcionar y que siempre que estemos entrenando suficientemente cerca del fallo, repeticiones desde 5, 30, 40, inclusive 50, van a hacer que el músculo crezca, ¿no? Pero esa era como el discurso común. Em, y ahora sí me pasa con más frecuencia que, o sea, sí sigue siendo como quiero construir los glúteos y quiero construir las piernas o como mayor predominancia del tren inferior, pero también sí ya empieza a haber, sobre todo de gente que ya tiene un poco más de experiencia entrenando. Bueno, también los hombros, ¿no? Me gusta mucho cómo se ven los brazos con más definición, sí, pero también como con más redondez, que al final esa redondez, por ejemplo, en los hombros lo va a dar el músculo. Ahora me viene a la mente, la semana pasada tuve una plática con una nueva cliente que por cuestiones tuvo que realizarse dos cirugías, entonces el tren inferior estamos ahorita como un poco limitadas en cuanto a las cosas que se puedan hacer, pero de Ujú, la parte superior la podemos entrenar prácticamente sin problema, ¿no? Y ella me decía, antes de mi cirugía yo me estuve preparando porque ella ya tiene algo de experiencia entrenando y estuve entrenando con mucha constancia, estuve cuidando mi dieta y me llamó mucho la atención y me gustó mucho cómo ya, así me dijo, cómo ya se me empezaba a marcar aquí, ¿no? Y entonces, pues ahorita que ya lleva bueno, ahora regresó a entrenar, pero tras unas semanas de no haber entrenado, pues obviamente sabemos que pues puede empezar a haber un poquito de atrofia muscular y luego si ganamos un poco de grasa, pues eso ya no se ve. Entonces, algo que ella me decía es sí, quiero recuperar la fuerza y el músculo en las piernas, pero me interesa ahora mucho también el ganar músculo en la parte superior porque ya tuvo esa experiencia de ver que no, o sea, la forma que va a adquirir su cuerpo no es la que por lo general asociaríamos con un cuerpo de un hombre, ¿no? Que es como el terror de muchas mujeres, me voy a poner como hombre. ¿No? Entonces, eso por mencionar un ejemplo. Y en el caso del culturismo, creo que en México sigue habiendo, al menos en las competencias que he tenido oportunidad de ver, muchísima más popularidad de categorías bikini, sobre todo bikini y wellness, ¿no? Figura es una categoría donde ya hay más desarrollo muscular, sobre todo donde hay mucho peso al tren superior, específicamente a los hombros y a los dorsales, porque lo que se busca es como esta figura como de triángulo invertido, ¿no? Por eso se llama figure, figura de acción. Y no es una categoría donde, repito, al menos en las competencias que yo he tenido oportunidad de presenciar, haya muchas competidoras. Em, Sin embargo, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra, sí es una categoría que cada vez tiene más presencia, pero no solo esa, sino que categorías un poco más arriba como Fit Body o el mismo Women's Bodybuilding, hay cada vez más mujeres que están ya sea participando en ellas o haciendo o preparándose para en algún momento competir ahí. Por ejemplo, tuvimos el año pasado a los Vickers, ujú, ¿no? Que ella decía, bueno, este año los compitió en figura, su anterior competencia había sido en bikini y compitió en figura ahora no porque esa sea la categoría que más le gusta, sino que es como este puente para ella para adquirir experiencia competitiva, ¿no? ujú, Y es donde actualmente ella considera que puede encajar por el desarrollo muscular que tiene ahorita, por la condición que puede lograr, ujú. pero su objetivo final es competir en bodybuilding, ¿no? Entonces, la misma Sina que también tuvimos, o sea, Sina el año pasado, o sea, Sina compite en figura y tiene un tren superior increíble, impresionante, ¿no? Y es profesional en esa categoría con DFAC, que es una organización
de Inglaterra o de Reino Unido, perdón, pero ella compitió también en algunas de los eventos en Women's Bodybuilding y le fue bastante bien, ¿no? Entonces creo que es como o sea, si una mujer continúa entrenando con pesas, continúa entrenando fuerte durante muchos años, hablando de décadas, pues eventualmente todos los músculos, bíceps, tríceps, hombro, espalda, van a estarse desarrollando. Claro. Entonces, es como la trayectoria natural que obviamente conforme vamos aumentando experiencia y vamos aumentando músculo, pues el cuerpo de una mujer puede ser que ya no empate, ya digamos como que sobrepase los requerimientos de otras categorías o sea, anteriores, como bikini, como wellness, y que inclusive en el culturismo natural, no hay, o sea, si alguien se pone a buscar ahorita, por ejemplo, bueno, lo malo es que no hay como mucho material en YouTube de competencias internacionales de culturismo natural donde compitan mujeres, pero si buscan por ahí en Instagram, como en los clips, van a ver que la que ganó en figura, simplemente cambiando la pose, bien podría haber competido en bodybuilding, ¿no? Porque es mucho también la pose lo que Claro. hace que ciertos grupos musculares sobresalgan y no es necesariamente que los físicos entre uno y otro sean radicalmente distintos. A partir de figura, yo considero. O sea, bikini wellness, o sea, en bikini no es que no haya músculo, o sea, hay bastante desarrollo muscular también, pero sí hay mayor predominancia del tren inferior en wellness, un poco más de lo mismo, ¿no? Pero a partir de figura ya son físicos bastante desarrollados en todo el cuerpo, es simplemente la forma en la que se presentan la que hace resaltar algunos grupos musculares que con otras poses no lucen tanto, ¿no? O sea, si un atleta bikini, por ejemplo, me viene a la mente y saludos por si nos llegara a escuchar, Laura Odalis, Ah, la ujú. novia de Fer Equiwa de Hell Builders. O sea, Laura tiene unos brazos y unos tríceps y unos hombros y una espalda bastante, bueno, a mí Claro. me parecen, o sea, Bien. desarrollados, bonitos, ¿no? Amigos, Y si ella hace una doble bíceps de espalda, pues, le o queda sea, bien. podría como ir incursionando o podría competir en esas categorías, al menos natural. Mm. Pero, ¿qué pasa? Que lleva bastante tiempo entrenando. Ahora, si ella hace poses de bikini, pues obviamente en las poses de bikini están hechas para que glúteos, para que isquiosurales resalten por encima de los cuádriceps, por encima de los brazos, ¿no? Entonces, creo que sí va cambiando, pero también es una cuestión igualmente cultural, Exacto. social y de la educación y creo, bueno, tú nos platicarás más de esto, pero creo que también tiene mucho que ver el entorno en el que nos desenvolvemos, las narrativas que hemos escuchado de familia, amigos, etcétera, de qué significa un físico femenino, ¿no? A mí también me choca esa palabra, pero bueno, no es que me choque, pero pues, Sí, claro, hay mucho conflicto. ¿entiendes? Sí. Entiendo completamente. Sí, bueno, es que claro que tienes totalmente razón, pues en eso que estabas diciendo de, por ejemplo, ¿no? Lo de la chica que tú estás entrenando, asesorando también, que no tiene la posibilidad de entrenar el tren inferior, pero el tren superior sí. Entonces, imagínate que estos estándares de belleza, estos estereotipos y todas estas limitantes al final estuvieran haciendo que ella dijera, no, no voy a entrenar ni siquiera tren superior porque si no me voy a desarrollar demasiado y va a estar horrible, y todas estas connotaciones, ¿no? O esta narrativa rumiante constantemente que al final genera un bucle de hábito negativo porque se quedaría pasiva completamente. Sin embargo, el hecho de quitarse esos estándares, esas barreras, ¿no? Le ayudan también a darse cuenta que puede seguir entrenando, puede seguir mejorando, incluso pues por salud, ¿no? Más allá de cómo me voy a ver si solamente entreno arriba y no abajo y lo que sea. No, todos los grupos musculares son importantes. Y es que hemos estado viendo ya que a partir de los 30 años, del 3% al 8% cada década vamos perdiendo masa muscular y eso se va incrementando
con nuestras etapas del año, ya, o sea, como vamos cumpliendo años y como vamos también aumentando nuestra edad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de alguna manera sabemos también que el músculo es importantísimo. Ahora, a esta pregunta de cómo se produce la corporalidad o cómo se produce el cuerpo, cómo se va haciendo el cuerpo, aquí es donde entra, bueno, hay un investigador que a mí me gusta mucho y me gustaba mucho en su tiempo también, que se llama Marcel Mauss, y él retoma esta pregunta, la estudia con un escrito que hizo sobre las técnicas corporales y los usos del cuerpo, y justo aquí también lo mencionan en el libro. ¿Cómo es que el cuerpo es producto de las prácticas a las cuales sometemos a nuestro cuerpo, de las actividades que lo sometemos, pero también es productor de la corporalidad? O sea, en español, nosotros vamos produciendo a nuestro cuerpo, moldeándolo de acuerdo, sí, a nuestro contexto, pero también a lo que vamos haciendo en nuestro día a día. Y por eso es que muchos ahora, por ejemplo, que estudian esta parte social del cuerpo o el cuerpo como usos sociales, dicen que no es suficiente la fisiología para decir cómo es que un cuerpo femenino o un cuerpo masculino o un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre se va haciendo, sino el contexto social, histórico y político y cultural también influye mucho en qué vamos aceptando para nosotras y cómo es que vamos añadiéndole esas características a la feminidad, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy también conveniente saber que existen otros tipos de cuerpo y voltear a ver a esas otras, por ejemplo, aquí atletas, como tú decías, hay atletas que, como a Sina, que tuvimos aquí con nosotras, como Amor, por ejemplo, y muchas más que hemos tenido, incluso, por ejemplo, Laura, que nos ayudan a ver que hay otros tipos de cuerpos, pues, y que justo como dices, que también depende mucho de las poses que vas haciendo, porque en su día a día te aseguro que ellas no van así, ¿no? Posando todo el tiempo, no, y que incluso tú las puedes ver, y creo que Laura fue la que hizo un video una vez, un reel, comparándose, ¿no? Cómo me veo normalmente y cómo me veo cuando estoy posando, ¿no? Y cómo eso hace la diferencia. Entonces, darnos cuenta de ello y ponerlo aquí sobre la mesa es bien importante. O sea, al final sí vamos moldeando al cuerpo, pero el cuerpo también se va moldeando no solamente con nuestras prácticas individuales, sino también con dónde nos estamos desarrollando y qué es lo que estamos haciendo y con quién, ¿no? También, cómo vamos quitando esas barreras. Y creo que también es importante eso, ¿no? Que nos demos cuenta que los músculos no nos quitan feminidad, sino al contrario, incluso pueden potencializarlo si eso es lo que tú quieres y pues también dependiendo, ¿no? De las personas. Por ejemplo, a mí no me interesa verme femenina, ¿sabes? O entrar en esas categorías. La verdad es que no, a mí lo que me importa es sentirme bien con mi propio cuerpo y poder tener longevidad, salud y bienestar, ¿no? Pero claro que hay personas que sí, sí les gusta y claro que es válido, ¿no? Pero, pues sí, o sea, también yo lo decía en uno de estos episodios que tuvimos el año pasado, quitarme esas barreras me ayudó mucho a poder realmente comenzar a crecer y realmente someterme a este superávit que me ayudó mucho a verme como me veo, pero sobre todo a sentirme como me siento ahora, ¿no? Y eso se crece en el cuerpo, pero también creces en la mente y quitas esas barreras primeramente, ¿no? Entonces sí, es interesante lo que dices, Milau. Hay muchas cosas que me gustaría rescatar de lo que mencionas y creo que por un lado, o sea, al final tenemos toda una vida, ¿no? Para ver, pues, cómo nos gusta vernos, cómo nos gusta sentirnos. De la misma manera que, por ejemplo, ahorita estaba pensando en la ropa, ¿no? Eh, pues tal vez haya quien se sienta más cómodo con ropa como más holgada, ¿no? Y hay gente que tal vez le gusta más ropa un poquito más entallada. O puede ser que te gusten las dos, pero simplemente depende de la circunstancia, ¿no? Entonces no tienes por qué elegir una única manera y esa inclusive puede ir cambiando con el paso del tiempo. Y se trata de qué es lo que te haga a ti sentirte bien en cada momento, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ahorita mencionabas la etapa de superávit calórico que hiciste de un año, ¿no? O sea, no sabías qué te ibas a encontrar, no sabías cómo te ibas a sentir, no sabías cuál iba a ser el resultado final, Ujú. ¿no? O sea, muchas cosas las fuiste descubriendo porque simplemente el haber tenido como esa abundancia de recursos
creo que permitieron explotar un potencial que tenías ahí y que de otra manera no se hubiera visto, ¿no? Entonces ahora ya sabes qué puede hacer tu cuerpo y cómo puede verse tu cuerpo en esas condiciones, tanto en esas condiciones del entrenamiento como las condiciones nutricionales, como las condiciones también de entorno, porque eso también va moldeando. O sea, ojalá solamente el crecimiento muscular dependiera de lo que hacemos en el gimnasio y lo que comemos y ya. Pero cómo dormimos, el manejo de estrés que tenemos, todas esas cosas al final van a afectar qué qué tanto de ese estímulo del entrenamiento al final va a desembocar en crecimiento muscular o menos. Entonces, creo que entender que incluso así, incluso aunque tú decidas, no, solamente voy a entrenar, bueno, por decir, de superior solamente voy a hacer un día y solo voy a hacer un ejercicio para cada grupo muscular del tren superior y todo lo demás voy a entrenar inferior. Eso no te garantiza que efectivamente el tren inferior vaya a desarrollarse más que el Exacto. superior. Porque Ujú, qué tal si tienes muy buena genética o estructura ya que te predispone a más desarrollo en la parte superior, o como en este caso de esta asesorada, que tienes alguna lesión, alguna molestia, alguna limitación en ese sentido, ujú, ¿no? Entonces, aunque querríamos verlo así como que está en nuestro control y yo puedo como ir moldeando mi cuerpo como se me dé la gana, ujú, no necesariamente va a ser así. Entonces creo que sí es importante como el pensar y reflexionar a ver por ejemplo, cómo me gusta organizar mi entrenamiento, qué tipos de ejercicios me gusta hacer más, pero entender que pues hay una buena parte de eso que no va a estar en nuestro control, porque al final la forma en la que termina expresándose el cuerpo, por decirlo de alguna manera, no depende únicamente de nuestras acciones, sino como tú también lo decías, depende también de estas narrativas que tenemos, depende del entorno. Así que bueno, pues al final, o sea, suena tal vez como muy cliché, pero pues el tiempo va a ir diciendo, ¿no? O sea, cómo se va haciendo y todo va a tener un pro y un contra, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita pienso, yo por ejemplo cuando estaba en secundaria, que a mí me dijeran estás espaldona, era como el peor, pues el peor, o sea, no era un cumplido para nada, ¿no? Y creo que esto te lo platiqué a ti, pero hace como 2 meses iba caminando en el parque cuando todavía no hacía tanto frío y llevaba una playera sin mangas. Y entonces un señor venía caminando en dirección contraria, un señor ya grande. ujú. Y entonces me vio y me dijo, ¿tú entrenas con pesas? Y le dije, sí. Me dijo, no, sí te ves así. O sea, me hizo así, ¿no? Ah, En otro momento, yo hubiera dicho, ay, o sea, no me hubiera gustado ese comentario. Pero yo ahora lo tomé como un cumplido, ¿no? Porque precisamente lo que yo quiero ahorita es que crezca el tren superior. sí, Entonces, al final, inclusive como estas narrativas y estas, o sea, todo lo que la cuestión social, la cuestión cultural como que colocando también en nosotros, pues al final es decisión nuestra cómo lo tomamos y si nos afecta, si no nos afecta. Y si hacemos algo con ello, simplemente pues es un comentario y ya, ¿no? No hay una reacción a partir de eso. No es como, me dijo eso, pues ahora voy a dejar de entrenar superior, ¿no? sí, de hecho. Hay un artículo que salió en El País el año pasado, en agosto del año pasado, que se llama Menos Spinning y se me hizo muy interesante el nombre también. Dice Menos Spinning y más entrenamiento de fuerza, porque las mujeres musculadas serán la nueva normalidad, dicen, ¿no? Y bueno, más allá de las críticas que se le pueden hacer a eso, porque no todas las mujeres que entrenan con pesas pueden desarrollar demasiado músculo, eso también es una realidad, y otras sí, ¿no? Como tal como lo decías, depende de muchos factores también que a veces se nos salen de nuestro control consciente, mucho de ello también es genética. Entonces, más allá de eso, este artículo está bastante interesante porque nos habla de todos los beneficios que hay de entrenar con pesas y dejar de lado también, o más bien dejar de priorizar
estos entrenamientos para el sistema cardiovascular como prioritario, ¿no? Y digo como prioritario porque sabemos que es importante también entrenar esta otra parte y, por ejemplo, no solo hacer cardio, hacer a lo mejor nuestra caminata, nuestra movilidad, todo eso es que nos ayuda también, pero más allá de eso, el entrenamiento con pesas ya se ha visto que nos ayuda muchísimo. O sea, el crecer masa muscular ayuda bastante, pues, para nuestra salud, para nuestra longevidad, ya lo hemos hablado aquí también, para incluso, no sé, aumentar y promover también neuronas que son bastante importantes para generar conexiones sinápticas. Nos ayuda no solamente al cuerpo, hemos hablado también al cerebro e incluso a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, este artículo retoma todos esos beneficios que hay de entrenar con pesas y lo promueve y también hace una crítica hacia esta otra parte de cómo es que se ha estado viendo a las mujeres que tienen músculo como personas que a lo mejor, no sé, se salen de los cánones de belleza y por eso es que tienen cuerpos masculinos para alguna parte de la población. Entonces dice esa crítica y dice, hey, oigan, no es que estas mujeres tengan masa muscular y por eso se vean como hombres para X o Y población. Para nada es así, sino que puedes ir haciendo tu cuerpo y moldeándolo a gusto también para tu propia salud y bienestar física mental, ¿no? Y se me hizo interesante esa parte. Quien me lo compartió fue Karen Minuti. Si nos está escuchando, le mando un saludote. Y bueno, a mí me gustó mucho y quiero compartirlo. También me gustaría dejarlo en la parte de abajo de la descripción del podcast, porque sí abre bastante esta crítica. Y creo que, como te decía también al principio, el empezar a hablar de esto, de por qué entrenar pesas y por qué también generar un sentido intrínseco, un sentido personal, un sentido interno, un para qué interno y un por qué también, más allá de la estética, ayuda mucho a reforzarnos cuando a lo mejor esos días que nos sentimos un poquito mal, a lo mejor que ya retención de líquidos, hablo un poquito mal de manera visual, ¿no? Porque muchas nos vamos hacia eso, ay, es que me siento con retención de líquidos, o ay, es que mira, en los videos me han llegado a decir, en los videos no me veo tan bien, no me siento tan bien, entonces a lo mejor dejé de entrenar por eso. Y digo, no, hay que regresar a este propósito, hay que fortalecer este propósito interno más allá de la estética, porque eso realmente va a ser el camino hacia ese éxito, sea el éxito que cada una quiera definir, pero lo que realmente nos va a llevar a ello es quitarnos todas estas cosas mentales, visuales que al final no nos ayudan. O sea, como por ejemplo, tú quieres competir en un futuro, ay, espero que sea así. Y sí, claro, que el aspecto físico, cómo te veas, es importantísimo, pero ahorita para tu crecimiento, eso no es tanto lo primordial, sino el ser constante. Si tú te detienes tu proceso porque ya te sientes retenida, porque ya te sientes mal, porque no te está gustando cómo te estás viendo, creo que eso no ayuda, al contrario, puede frenarte, ¿no? Entonces, quitarnos esas barreras mentales para seguir creciendo y darnos cuenta que se puede y que está bien, si eso nos gusta, creo que es importante también, ¿no? A reforzar. Y es que, o sea, tanto para hombres como mujeres, el Claro. construir músculo pasada esta edad, este estado de entrenamiento principiante, no es que no pueda suceder, ya lo hemos hablado, puede suceder en un mantenimiento, puede suceder incluso en un ligero déficit, pero no es la manera más eficiente de construir músculo. La manera más eficiente va a ser con un superávit y un superávit va a venir acompañado de una ganancia de grasa. Y estos físicos, por ejemplo, tengo una asesorada también que dice que no, que ya no quiere entrenar superior porque pues es como muy espaldona, ¿no? Y en realidad no es que sea muy espaldona, yo no, o sea, no es probablemente que haya, o sea, no espaldona, o sea, como el tamaño de la espalda no es únicamente músculo, ojalá si fuera para todo el mundo, ¿no? Ahí también se acumula grasa, entonces si tenemos más grasa ahí, pues obviamente, pues o sea, no va a ser para la mayoría, ¿no? Un físico, nada más hablando como de la pura parte estética desde los lentes del culturismo, nada más estoy hablando de eso, o sea, no quiero que se malinterprete, no es
lo llamativo porque lo que nos llama es el físico ya de competencia, o sea, cómo ya se ve en ese día. Pero ese físico, para que se vea así en ese día, requiere de mucho tiempo, muchos meses, años, inclusive acumulados, en una etapa donde tal vez, o sea, simplemente no es específico, o sea, el físico de competencia es específico, es para ese día, pero se construye estando en una posición en la cual tu rendimiento va a ser bueno, vas a tener una buena salud hormonal, vas a tener una buena calidad de sueño, tu digestión va a estar bien. Entonces, curiosamente en otras cosas, sí estamos dispuestos o vemos bien el, el sacrificar un poquito esa gratificación inmediata por algo que queremos más adelante, ¿no? Pero en el caso del físico como tal, al ser el crecimiento muscular un proceso muy lento, a veces nos ganan como la prisa y de ya quiero ya para mañana, o sea, quisiera saltarme como toda esta parte incómoda de tener un físico tal vez como un poquito tapado, como diríamos. Me quisiera saltar esa etapa y ya estar como en el físico de competencia. Sin embargo, no se puede, o sea, tienes que pasar a fuerza por ahí y en la medida en la que encuentres porque las hay, cosas padres que suceden en esa etapa también, más fácil te va a ser como todo ese proceso y probablemente más crecimiento muscular vas a ver, o sea, porque si tú y yo, o sea, si yo te hiciera la pregunta, ¿en qué momentos tú consideras que has tenido el mayor progreso en términos de crecimiento muscular? ¿No? O sea, por ejemplo, en qué etapas, o si tú me pudieras describir qué cosas estaban sucediendo o han sucedido cuando tú has notado que ha habido mayor crecimiento muscular, más allá de la parte nutricional. Sí. Em, Como que en qué etapa de mi vida siento que tuve mayor crecimiento. Ah, ¿y qué cosas sucedían? ¿No? Sí, cuando estuve en Superávit, claro, ahí cuando yo estuve enfocada en mi entrenamiento y no tanto en mi aspecto físico, lo que ya había dicho, y ahí fue cuando vi el mayor crecimiento, paradójicamente, o sea, cuando menos atención estaba teniendo a, ay, no me creció un centímetro de la pierna, no, 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 me fui de eso y me enfoqué en lo que tenía que hacer, en cumplir lo que tenía que hacer y también de quitarme lo que te decía, las barreras mentales, a lo mejor las condiciones, no sé, del contexto, por ejemplo, pueden ser beneficiosas, pudieron ser beneficiosas en mi caso, ¿no? En ese aspecto, pero sobre todo creo que por los nutrientes y la energía que le estaba dando a mi cuerpo y también el el cambio de foco atencional, eso me ayudó un montón a continuar con el proceso. Entonces, sí, el crecimiento en superávit, en toda esa etapa yo vi cosas increíbles y también... Claro que vi rollitos y claro que vi un poquito de aumento de grasa, pero ese no era mi objetivo principal y tampoco mi atención estaba ahí. Entonces sí, el cambiar el foco de atención ayuda un montón. Y es probablemente cuando el rendimiento, o más bien los entrenamientos, se disfrutan más, porque Mucho. el rendimiento es más predecible, ¿no? O sea, es cuando vas a desbloquear como esas cargas, esas repeticiones que antes no hubieras pensado que podrías, ¿no? Es cuando pues, siempre tienes energía, cuando inclusive, a pesar de que tal vez no haya sido como la mejor noche de sueño, el cuerpo es más resistente en ese estado, ¿no? Y no es que seas invencible, ¿no? O sea, igual, pues puedes tener días no tan buenos en cuanto a rendimiento, pero se disfruta más el entrenamiento y también para la mayoría de las personas eh, que tienen más vida social que tal vez tú y yo, también seguramente disfrutan más, ¿no? O sea, no me imagino, por ejemplo, bueno, sí me imagino porque en algún momento me ha tocado así, pero estas fechas que pasaron, o sea, Navidad, Año Nuevo, claro que no es que no se pueda disfrutar de Navidad y Año Nuevo si estás en un déficit calórico, si estás buscando perder grasa, pero pues tienes más flexibilidad si estás en un superávit. Entonces, curiosamente, a mayor como flexibilidad también en cuanto a tu imagen corporal, mayor flexibilidad en otros aspectos de tu vida vas a tener. Y con mayor flexibilidad, pues no siempre, pero creo que, o sea, te permite adaptarte mejor. O sea, una persona que es más flexible
en todos los sentidos tiene más opciones y por lo tanto mayor capacidad de adaptación. ¿Sí? Y creo que hay recursos limitados, como la energía, el tiempo, por ejemplo, también es otro recurso limitado. Y ahí ser consciente en qué estamos gastando ese recurso, por ejemplo, ese recurso energético también puede ser ahí un factor a reflexionar, porque, por ejemplo, si yo estoy todo el tiempo pendiente en cómo me estoy viendo, ahí yo le estoy quitando tiempo, le estoy quitando energía a enfocar, que puedo enfocar en mi entrenamiento, tal cual lo decías. Entonces, también depende mucho en dónde estás poniendo tu atención, en dónde estás poniendo esos recursos tan valiosos como la energía y también como el tiempo. Claro, no por eso te estoy diciendo que no te tienes que ver en el espejo y esto, no, 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 para nada, sino se trata más que nada de prioridades, ¿no? Entonces sí, tal cual lo decías tú, una de las prioridades en el momento, por ejemplo, que está en el superávit e incluso actualmente que estoy más en mantenimiento que me he mantenido, ahí actualizo un poquito, em, es el entrenamiento y eso me ha ayudado muchísimo y me imagino a ti también bastante, ¿no? El estar más pendiente en, ok, ¿cómo se está sintiendo mi cuerpo cuando entreno? ¿Cómo estoy cargando un poco más? ¿Cómo estoy mejorando mi rendimiento? Mira esto, ¿cómo estoy mejorando a ese nivel, pues, mi cuerpo más allá del cómo se está viendo, ¿no? Que sea una consecuencia el cómo se ve el cuerpo, pero no una prioridad, que es lo que uno de mis deseos para las personas que me siguen en Instagram. Sí. Eso, como lo dijiste, está muy bonito. Otra vez, que sea una consecuencia. Que sea con una ¿Cómo me salió? Ya no me acuerdo. Que sea una consecuencia, claro, este cambio físico y Más que una prioridad. una prioridad, exacto. Sí. Pero bueno, Milau, no sé si quieras agregar algo más antes de finalizar. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces, si quieres agregar algo, decir algo más, Pues, mm, o pasamos a las recomendaciones. no, yo creo que como lo planteamos estuvo bastante bien. Como tú ya decías, vamos a tener próximamente conversaciones con atletas mujeres que compiten en estas categorías donde se Genial. busca un mayor grado de muscularidad. Entonces, para que tengamos también esa perspectiva, porque es diferente decirlo, digamos, desde tu perspectiva y la mía, que no hemos competido aún, ¿no? A también como estos cambios que puede haber en la forma en la que percibimos nuestro físico cuando pasa por, pues sí, por apariencias, por cuerpos tan diferentes, quizá en un plazo corto de tiempo, ¿no? Como puede ser al inicio de tu preparación, al final de tu preparación y luego el post-show. Creo que esa parte también es interesante, ya un poquito lo tocamos con Amor Fernández. Entonces, si quieres, sí, pasamos ya a a la recomendación de libros. Va que va. De hecho, ya por último, el atleta que invitamos también una vez, que se llama Ana Belén, saludos Ana Belén. Ah, sí, cierto. Ella también había publicado hace poco unas historias que se me hicieron bastante interesantes donde hablaba de que pues sí, a veces cuando estás creciendo muscularmente y cuando estás en diferentes pues etapas también de esto y cuando compites, es cierto que de repente, no sé, ya te pones un vestido que no te gusta cómo se te ve o que se te ve diferente que al resto de las mujeres, pero que tú te sientes bien, ¿no? Y dices, es que esto ya no es mi prioridad, sí, a lo mejor este vestido para los ojos de otras personas no se me ve bien porque me veo muy musculada y esto, pero es que esto no es mi prioridad. Mi prioridad es mi competencia, mi prioridad es crecer masa muscular, mi prioridad. Entonces vas cambiando también tú misma tus propios y tú mismo tus propios ideales. Y creo que eso es algo también bastante interesante, ¿no? Empezar a deconstruir esta otra parte. Pero bueno, pasamos a las recomendaciones. Yo quiero recomendar el artículo que te había dicho que se llama Menos spinning y más entrenamiento de fuerza, porque las mujeres musculadas serán la nueva normalidad. Es del país, salió en agosto del 2024 y bueno, habla por qué el ejercicio de fuerza es importante en todas las etapas de nuestra vida y sobre todo esta parte del crecimiento muscular, ¿no? Como igualmente estas reticencias al crecimiento muscular se ha ido incluso haciendo de lado, porque ahora se están viendo
otras posibilidades, puedo decir, o otras formas, ¿no? De ser nosotras mismas, sentirnos bien y moldear nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, voy a dejar ahí. Y bueno, también habla de más allá de la estética, de la salud, de por qué nos benefician. Entonces voy a dejar ese artículo en la descripción. ¿Y tú, Milau? Yo voy a compartir un podcast de Revive Stronger, ya te voy a dejar acá el link. Ujú. Y en español el título es ¿Qué está por venir en el culturismo natural en 2025? Y a la persona que entrevistan es la presidenta de WNBF de Reino Unido Mm. y habla de esto, o sea, de cómo ve la evolución, por ejemplo, de ciertas categorías, en el caso de categorías femeninas, ¿no? O sea, cómo ella piensa que va a ir cambiando un poco el panorama en ese sentido, cómo también el culturismo natural está teniendo, digamos, como un segundo, tercer aire, que inclusive organizaciones como NPC están pues ya haciendo sus propios shows naturales porque hay un mercado importante ahí, ¿no? Entonces está para quienes quieran como pues un poquito esa perspectiva más desde el lado competitivo acerca de lo que hablamos ahorita. En este podcast hablan un poco acerca de eso. Así que bueno, ese va a ser la recomendación del día. Bueno, entonces igualmente los vamos a dejar en la descripción. Y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Milau, por estar conmigo compartiendo este espacio. Es para mí muy gratificante, como ya sabes, estar aquí contigo, conversando, dialogando y sobre todo compartiéndolo con todos aquellos que tienen la amabilidad de escucharnos. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Que tengan bonito día, tarde, noches o no sé, a la hora que nos estén escuchando. Esto fue Science y Fierros y nos vemos, como saben ya, cada semana. Bye bye. Ah, les invitamos a darles like y suscribirse si este podcast y este episodio les gustó, porque eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y trayendo también atletas, coaches, entrenadores y todos estos invitados que al final nos ayudan mucho a seguir aportando valor. Así que bueno, muchísimas gracias, Milao, y gracias a todos los que nos escucharon. Bye bye. Esto fue Seis y Fierros.